Buenos días a todos y a todas. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 3868 del año 2017, formado por apelación de sentencia en amparo en acción promovida por Mayra Lucía Ortiz Velázquez de Guevara contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Que en el uso de la palabra, señora Secretaria General Adjunta. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 11 de marzo del 2016 emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la proferida por el juez séptimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de reinstalación por despido directo e injustificado promovida por Mayra Lucila Ortiz Velázquez de Guevara contra la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 7 de febrero del 2017, consideró: de la lectura del acto reclamado se establece que la autoridad impugnada para llegar a la decisión tomada consideró: el juez de primera instancia, al diligenciar los medios de prueba documental, le dio valor probatorio a los documentos aportados por la parte demandada, así como la parte demandante, los que incluyen los contratos firmados por ambas partes, ya que al analizar los mismos se establece que el cargo que la señora Ortiz Velázquez de Guevara ostentaba no se encontraba dentro de la denominación presupuestaria 011. Con lo cual se desvirtúa la afirmación hecha por la actora, ya que la misma no fue objeto de destitución alguna, sino que no se renovó el contrato que la unía con la universidad. Dicha consideración contraviene los principios que inspiran el derecho de trabajo, pues sobran autos que la relación laboral de Mayra Lucila Ortiz Velázquez de Guevara con la Universidad de San Carlos de Guatemala inició el 14 de enero del año 2000 y finalizó el 20 de septiembre del 2014, lo cual hace concluir que la relación existente entre las partes era de tipo laboral, pues a la trabajadora se le contrató por más de 2 años, lo cual acredita la continuidad en la prestación de sus servicios y consecuentemente la relación iniciada con carácter temporal se convierte en una relación continua de carácter laboral. Esto responde al principio de realidad que sustenta nuestra legislación laboral. Procediendo a analizar el contenido del artículo 24 del reglamento que hoy nos ocupa, al aplicarlo al caso concreto, tenemos que la hoy amparista pasó a ocupar un cargo de servicio exento en el año 2003, conservando los derechos adquiridos que por ley le corresponden desde el inicio de su relación en enero del año 2000, sin importar que el inicio de la misma se diera con base en un contrato temporal. Y por último, tenemos que no consta en auto de existencia un expediente disciplinario en el que se haya determinado una justa causa para dar por terminada su relación laboral, por lo que de conformidad con los artículos 3 y 50 del reglamento citado, como trabajadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no podía ser separada de su cargo por no existir causal de despido debidamente comprobada. En esa virtud, la autoridad impugnada vulneró el derecho de defensa, así como los principios de debido proceso y legalidad alegados por la amparista, pues de conformidad con el contenido de los artículos antes relacionados del reglamento vigente en la institución, a la parte actora le asiste el derecho a ser reinstalada, pues la entrada en vigencia de dicho reglamento se dio más de 2 años después del inicio de su relación laboral, cuando ya existía continuidad en la prestación de sus servicios y además fue despedida sin llevar a cabo el procedimiento establecido para determinar la justicia o injusticia del despido. Por lo anteriormente consignado, se concluye que el amparo debe otorgarse haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden. Por presumirse buena fe en la actuación de la autoridad impugnada, no se condena en costas. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Mayra Lucila Ortiz Velázquez de Guevara contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto a la reclamante la sentencia del 11 de marzo del 2016 dictada por dicha sala dentro del expediente de apelación
1173-2015-897, recurso 1 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Restituye a la postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de la postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días de haber recibido el expediente, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No se condenan costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa de la presidenta de esta Corte. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria general adjunta. Pueden hacer uso de la palabra tercera interesada, apelante y requiriente de la vista pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del mandatario especial judicial con representación, el abogado Álvaro Ricardo Cordón Paredes, quien actúa con su auxilio. Queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta en funciones. Muy buenos días, señores magistrados. En esta oportunidad, la Universidad de San Carlos, como tercero interesado, pues está buscando realmente la correcta aplicación y aplicación de la justicia constitucional, que es el caso que nos ocupa. Sin entrar a mucho detalle, la justicia constitucional en materia de amparo, pues es clara que es un medio extraordinario cuya finalidad realmente es restituir la violación de derechos constitucionales, lo cual considera esta casa de estudios que no procede y no se aplica en este caso, como lo veremos. En una forma breve, ya en la lectura de los antecedentes, se puede advertir que la licenciada Ortiz Velázquez de Guevara, pues fue una trabajadora que inició su relación con una carrera de relación laboral desde el año 2002 y que terminó en el año 2014. Ella cursó o pasó varios tipos de relación, desde interina, de relación 011, servicio exento, servicio de distinta naturaleza, pero al finalizar su relación, pues al tenor de lo que establecen la doctrina laboral, pues se dio por terminada su relación y se le retiró de su cargo. No contenta con esta situación, sin invocar más que la aplicación de un artículo específico que vamos a ver, ella acude a la justicia ordinaria solicitando su reinstalación en un juicio ordinario de trabajo, el cual el juzgado octavo de primera instancia, en el caso de primera instancia de jurisdicción ordinaria, pues no concede en sentencia su petición de reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir, más imponer la multa a la Universidad de San Carlos y todo lo que en esa instancia se solicita. Luego de la apelación, la sala también confirma en una justa y correcta aplicación de la doctrina y del caso concreto, habiendo hecho un análisis de las pruebas, un análisis bien concienzudo de las consideraciones de ambas partes, también confirma la sentencia de primer grado, indicando la improcedencia de la reinstalación de la trabajadora Ortiz Velázquez de Guevara, Mayra Lucila, fundamentándose en los artículos, como ya se dijo, el 21 y 24 del Reglamento de Relaciones Laborales. ¿Qué es lo importante en esto? Una vez la jurisdicción ordinaria termina, la amparista, no conforme con la resolución que al tenor del artículo 203 le corresponde a la jurisdicción ordinaria como principio de impartir justicia, ocurre o solicita que se le ampare, argumentando básicamente 3 argumentos. Uno es que
la jurisdicción ordinaria no entró a analizar bien los medios de prueba ni las consideraciones de las partes, lo cual es evidente que sí se hizo en la primera y la segunda instancia ordinaria. Indica en el amparo también que lo que busca es la restitución de su derecho de defensa, que se le conculca al interpretarse mal el artículo 50, numeral 1 del Reglamento de Relaciones Laborales de la Universidad de San Carlos y sus trabajadores. Y lo más importante es que en la sentencia de segunda instancia hubo un mal análisis del artículo 21 del reglamento, pues en donde ella argumenta que no obstante haber tenido distintos tipos de relación, al momento de su terminación, ella tenía la calidad de trabajadora de la universidad y debía aplicarse el artículo 50, numeral 1. Bajo esos argumentos entramos al análisis constitucional, en donde vemos que no existe una violación concreta, específica, directa de la autoridad, en este caso la autoridad recurrida, que es la Sala Segunda, bajo estos argumentos. Efectivamente, como lo manifiesta la señora Ortiz Velázquez de Guevara, pues ella sí era una trabajadora de la Universidad de San Carlos y sin importar su calidad, si era una trabajadora exenta o no, si era interina, pues al tenor de la normativa universitaria sí le aplica el artículo 50 de esa normativa. Y el artículo 50 establece pues que una serie de protecciones y derechos que corresponden a los trabajadores, y el numeral 1 dice que no podrá retirársele del cargo sin que exista un procedimiento administrativo, ¿sí? Sin embargo, esa norma no incluye la condicionante que ha establecido la Corte, que es lo que fundamenta una reinstalación. Si vemos la doctrina constitucional que se ha sentado por esta honorable Corte, pues la estabilidad laboral, que es lo que ella manifiesta, que goza en el caso concreto, únicamente se da en los 5 casos específicos. Es cuando se es dirigente sindical, cuando existe un conflicto colectivo, donde fue emplazado el patrono, donde no puede, se le conmina que no puede despedir a los trabajadores sin autorización judicial. El caso de la mujer embarazada, que es una protección legal específica, el ser miembro de una proformación de un sindicato, y lo más importante, dice, que es lo que vale la pena interpretar, es cuando la ley profesional, esto habla de pactos colectivos, en donde así se ha establecido y con esa consecuencia de reinstalación, y el patrono da una terminación de la relación. La amparista invoca una estabilidad laboral absoluta, la cual no se da en los supuestos que la Corte ha establecido como válidos, que es en donde la consecuencia de dar por terminada una relación sin haber, pues estando en cualquiera de las 5 supuestos doctrinarios y de ley, pues la consecuencia legal y constitucional es la inmediata reinstalación y el pago de todos los salarios dejados de percibir y la multa al patrono. No es el caso así de la aplicación de un artículo 50, que es una ley administrativa que se ha emitido, perdón, es un reglamento que como parte de la autonomía constitucional del artículo 82 que la universidad publicó y está vigente, que regula las relaciones y los derechos de los trabajadores, más ese artículo que está invocando, el 50 numeral primero, no contiene en ninguna forma, tal como ella lo solicitó en la jurisdicción ordinaria, la consecuencia directa de una reinstalación. Ergo, la interpretación en una forma extensa es distinta a una violación constitucional. Aquí no estamos hablando, tal vez como lo manifiesta el amparista, de que se esté cambiando una realidad laboral, que se estén violando el principio indubio pro operario, pues porque la interpretación y la doctrina y la misma jurisdicción ordinaria y constitucional ha establecido que si el patrono despide a alguien cuando hay una estabilidad absoluta, la consecuencia es la reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir. Pero cuando el patrono da por terminada una relación sin invocar una justa causa, la consecuencia laboral y constitucional es el pago obligatorio de la indemnización, que eso equivale a la compensación por los daños y perjuicios causados por
el haber dado la terminación sin invocar o sin justificar de una forma específica una causal de trabajo. Ergo, en este caso, señores magistrados, si la universidad dio por terminada su relación y no se están invocando ninguna de las causales de la estabilidad absoluta que están establecidas ya están en la ley y están bien definidas como parte de la estabilidad absoluta por esta honorable corte, que es ya una doctrina legal, la consecuencia de la terminación es que la universidad está obligada al pago de sus prestaciones, lo cual también es importante que se sepa. La universidad cuenta ya en el mismo reglamento de relaciones laborales de la Universidad de San Carlos y sus trabajadores, cuenta con un adelanto laboral de naturaleza importante, donde se reconoce la indemnización universal. Entonces, la actitud procesal de acudir a la jurisdicción ordinaria a solicitar una reinstalación, en nada, pues una reinstalación a una posición de trabajo, sin gozar de una de las causales de inamovilidad absoluta, no puede considerarse en forma alguna violación al derecho de debido proceso o al derecho de defensa de la licenciada Mayra Lucila Ortiz Velázquez de Guevara. ¿Por qué? Pues porque la misma ley tiene establecido el procedimiento que, de conformidad con ahí sí con el debido proceso, debió haber aplicado para satisfacer realmente el derecho que a ella le corresponde, lo cual sería haber tramitado en departamento administrativo pues su jubilación. En este caso, señores magistrados, es claro que la interpretación que está haciendo la Corte en primera instancia está yendo más del análisis constitucional que le corresponde, sino está entrando a hacer un análisis de la aplicación de la normativa específica, que eso fue lo que ya hizo la Corte, la honorable sala de trabajo, la sala tercera, en donde se confirmó la jurisdicción del juez octavo, en donde se declaró, conforme al debido proceso, que no hay o no procede a adjudicarle en sentencia el derecho de reinstalación en un juicio ordinario a la trabajadora. Es importante tener claro también, señores magistrados, que en la sentencia que esta Casa de Estudios ha apelado, la honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de fecha 7 de febrero de este año, pues en un solo considerando hace un análisis diciendo que sí, a la trabajadora le aplica el artículo 24 porque no importa la calidad que tiene, eso es indiscutible, pero dice que el artículo 50, numeral 1, está estableciendo un principio que no está normado, no está arreglado, y no lo dice así el artículo. No tiene la consecuencia de una reinstalación per se. Solo da una normativa de que si hubiese un incumplimiento y no se invoca una causal, pues al igual que el artículo 67 del Código de Trabajo 77, pues da la consecuencia de que el trabajador pues obviamente tiene el derecho de acudir o solicitar pues ante las autoridades administrativas o judiciales el pago de su indemnización y demás prestaciones que le corresponden. En ese sentido, señores magistrados, vemos ahí que hay un error muy simple que sí causa una violación constitucional a esta Casa de Estudios, porque se le está imponiendo una carga que, al tenor del artículo 50, numeral 1, que es lo que el amparista invoca, que le asiste como derecho, no está como tal esa reinstalación invocada por ella. Y es evidente que durante la tramitación ordinaria ella nunca invocó ninguna de las causales que le hubiesen dado una estabilidad absoluta. Ergo, ahí sí existe una violación, el mantener una situación como la Honorable Corte Suprema de Justicia está incoando en una sentencia que se repita o que se restituya un derecho, en donde la jurisdicción puede dictar una sentencia en contra de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En este sentido, siendo que no se dan los supuestos de una violación concreta, siendo que no existe una base legal, que no se dan los supuestos que está invocando el amparista, y además pues que el amparo de la simple lectura de la petición se ve que la verdadera naturaleza del amparo es solicitar que se revise el fondo de la sentencia dictada en segunda instancia,
hace que el amparo no sea eficaz y no sea eficiente. ¿Por qué? Porque se está solicitando, y así pareciera que se está haciendo, una revisión de lo que ya la jurisdicción ordinaria ha determinado de una improcedencia de una reinstalación. En tal sentido, señores magistrados, solo me permito hacer la petición de que se tenga por evacuada esta vista pública que gracias a ustedes se fue concedida a la Universidad de San Carlos, aunque seamos los únicos que estamos presentes. Que se tengan presentado los alegatos y que al dictarse la sentencia correspondiente, señores magistrados, se resuelva revocar en forma definitiva la sentencia de fecha 7 de febrero del año 2017 que fuese otorgada por la Corte Suprema de Justicia en este amparo, y que en forma definitiva se deniegue el amparo solicitado por la señora Mayra Lucila Ortiz Velázquez de Guevara en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en contra de esta por haber dictado la sentencia de jurisdicción ordinaria de fecha 11 de marzo del año 2016, y siendo el proceso adecuado, pues que se hagan las consideraciones en cuanto a la imposición de multas o costas judiciales al amparista, declarándose, si así lo estima esta honorable Corte de Constitucionalidad, pues alguna improcedencia notoria o frivolidad en la interposición del amparo. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día. Se clausura la audiencia en vista pública.